Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, profesionales, bienvenidos y bienvenidas a Intelecta. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Jimmy? ¿Qué tal, Wellington? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, estamos a segundos de iniciar la tercera sesión de este módulo y bueno, vamos a ver, tomarnos unos segunditos adicionales para que se vayan juntando, se vayan sumando los compañeros, los colegas y podamos pues podamos iniciar con éxito esta tercera sesión. A ver, vamos a ver. Celular, muy bien. Ok, a ver, ¿quién me está saludando por acá? Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Bienvenido, buenas noches. Muy bien. Por favor, confírmenme si es que logramos ver, perdón, si se me puede escuchar correctamente, si todo está perfecto. Ahorita voy a compartir mi pantalla en este momento para poder también me puedan confirmar si es que todo está ok también con el tema de la pantalla. A ver, vamos a ver. Ok. Muy bien, en este momento también estoy compartiendo mi pantalla. A ver, por favor, confírmenme si todo está ok. Listo, gracias. Hola, Wellington, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejandro. Entonces, ¿todo bien? Muy bien. A ver, entonces voy a revisar en este momento. Ok. Listo. Ok, ok, ok. Ya está, perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, estaba revisando la sesión en vivo, también estamos en Facebook en este momento. Muy bien. A ver, ok. Listo, perfecto. Bien, entonces, mientras que se van sumando por ahí los demás compañeros, los demás alumnos. Ahí se está sumando Jimmy también, está Nilton por ahí, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal Jimmy? ¿Qué tal Nilton? Bienvenidos. Vamos a ir entonces hablando un poco acerca de lo que se viene el día de hoy con esta tercera sesión. La última vez que nos hemos juntado, si no recuerdo, ha sido el día sábado, ¿no? A ver, corríjame por favor si fue el sábado. Creo que fue sábado. A ver, por favor, a ver si me van confirmando mientras que se van sumando por ahí. Ok, muy bien. De 6 a 8. Perfecto, Alejandro. Muchas gracias. Siempre atento. Atento a la jugada. Muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, no nos vemos desde este sábado. Si todo sale muy bien, si todo sale perfecto, pues y confío en que así sea, pues estamos graduándonos en esta semana con éxito en este diploma. Muy bien, este diploma definitivamente, como bien lo mencioné, ha tomado 2 semanas, nos va a tomar 2 semanas para poder concluirlo, es un diploma intensivo. Lo que ya hemos hablado a lo largo de estas sesiones, pues básicamente es cómo nosotros como gestores de riesgos, pues vamos a hacer un análisis, una evaluación integral con un enfoque en la norma ISO 31000 versión 2018. Bien, entonces yo confío que en este fin de semana, de pronto por ahí, hayan hecho la tarea, hayan revisado un poco la información de sus aulas virtuales, hayan visto un poco el material complementario que se ha subido en las aulas para que ustedes puedan ir revisando, ir revisando y pues ir empapándose y familiarizándose también con los términos que vamos a ir hablando durante las sesiones. Ya estamos básicamente en esta oportunidad casi a la mitad o un poco más de la mitad ya de este diploma. En los siguientes días ya estaríamos concluyendo, si no me equivoco, el día sábado estaríamos concluyendo con éxito para graduarnos de este diploma profesional intensivo de la gestión integral de riesgos con el enfoque de la ISO 31000. Bien, entonces, ahí se van sumando también. A ver quién es. Yasmín, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Está Brett también. ¿Qué tal, Brett? Bienvenido, buenas noches. Ok, muy bien, ahí se van sumando los alumnos, los colegas se van sumando por ahí, los profesionales, para dar inicio a esta tercera sesión. Muy bien, entonces vamos entonces a iniciar con esta tercera sesión. Bueno, en este caso voy a ver si es que todo funciona, si es que fluye la diapositiva. A ver, vamos a ver, ya ustedes me conocen. Ya estamos acá. Y bien, vamos a pasar de frente a esta primera lámina, en este caso el inicio de esta sesión. Hoy vamos a ver
En el módulo número 3 vamos a ver la evaluación y tratamiento de riesgos según la ISO 31000. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre, yo quiero darles la recomendación de que puedan tener a la mano, por favor, pues un lapicero, un lápiz, para que podamos apuntar ahí todo lo que estamos conversando el día de hoy. Recordemos que generalmente no mucho texto viene en nuestras diapositivas, generalmente es más es conversación, es explicación, es interpretación durante la sesión, así que es importante que por ahí esas palabras clave, esos conceptos clave, pues vayamos apuntándolo ahí en nuestro blog, en nuestro cuadernito, en nuestro, de repente, en nuestra bitácora de aprendizaje, como yo le digo, para que podamos tener presente lo que estamos estudiando. Igual también en sus aulas virtuales van a ustedes poder revisar nuevamente la grabación, van a poder revisar la documentación extra, las PPTs que vamos a ir compartiendo y subiendo a lo largo en la marcha durante el desarrollo de cada sesión. Bien, entonces, si ya tienes un lapicero, si ya tienes un cuaderno ahí de pronto, ya tienes un espacio libre de distracciones, pues entonces estamos en el camino correcto. Es momento pues de abrocharse los cinturones porque estamos a punto de arrancar. Muy bien, entonces bienvenidos al módulo número 3. Bueno, hoy vamos a sumergirnos, digámoslo así, en uno de los procesos más importantes y estratégicos en la gestión de riesgos, que básicamente habla pues acerca de la evaluación y el tratamiento de los riesgos según la norma ISO 31000. Digamos que antes de entrar en detalles, yo quiero que ustedes comprendan que la evaluación y el tratamiento de los riesgos no son simplemente procedimientos técnicos. Y cada sesión que vamos a ir desarrollando a lo largo de este diploma, eh, siempre trato de quitar estereotipos, de quitar de repente rótulos a lo que nosotros pensamos que en qué consiste o cómo funciona estos términos que vamos a ir desarrollando. Generalmente, yo quiero que ustedes comprendan que la evaluación y el tratamiento de riesgo no son simplemente procedimientos técnicos, sino quiero que ustedes entiendan que es una herramienta estratégica que va a permitir a nosotros como gestores, como evaluadores, como analistas de riesgo y también a la organización, pues el ser capaces de anticiparnos, de poder adaptarnos y también fortalecer esa capacidad de poder responder a esos desafíos de un entorno, como ya sabemos, en constante cambio. La vida, desde el inicio hasta el final, tu día a día, una vez que abres los ojos y sientes la textura de tu piel, o sientes la textura de pronto de la funda de tu almohada en tu piel, de tu rostro, pues está en constante cambio, no sabes lo que se espera. Generalmente la incertidumbre está en todo tiempo, es todo, todos lados. Una vez que sales de tu cama, das el primer pie en tu cama, ya estás en riesgo. El riesgo es constante, son escenarios cambiantes y definitivamente pues entendámoslo así como la evaluación y tratamiento de riesgo, pues es una herramienta básicamente estratégica. Es una herramienta estratégica, no solamente son procedimientos o checklists, procedimientos técnicos así de fríos y sosos, no, son herramientas muy importantes, muy poderosas que nos van a permitir pues que nosotros como analistas y a la organización a la cual nosotros estamos brindando servicio, estamos trabajando, pues el ser capaces de anticiparnos, de adaptarnos, de fortalecer su capacidad, nuestra capacidad de poder responder a esos desafíos en estos entornos que están fluctuantes, ¿no? Que siempre están en constante cambio. Recordemos algo, nuestro principal objetivo, el principal objetivo en este módulo y en los siguientes módulos que vendrán desde el inicio es aprender a identificar, a analizar y a evaluar esos riesgos de manera efectiva. De eso se trata. Todo analista, gestor, coordinador, profesional, gestor de riesgos, pues debe ser capaz de aprender, identificar y también analizar y evaluar esos riesgos de manera efectiva. Ahora, ¿por qué es tan importante esta primera etapa? ¿Por qué? ¿Por qué es importante aprender? ¿Por qué es importante identificar?
¿Por qué será importante analizar y evaluar los riesgos de manera efectiva? Pues yo creo, y te lo voy a comentar, eh, porque definitivamente una evaluación incompleta o superficial de los riesgos es mucho más probable que nos lleve a tomar decisiones basadas en suposiciones, en intuición y no en hechos tangibles. Nos aleja del pragmatismo, nos aleja de lo tangible, nos aleja de lo real. Y en este módulo, lo que yo quiero es que podamos, nosotros todos acá presentes en sala, es que podamos ver cómo identificar estos riesgos de manera sistemática. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar técnicas tanto cualitativas como cuantitativas. Ya lo vamos a ir viendo en qué consisten estos términos, ¿ya? Así que vamos a analizar cómo interpretar también esos datos para poder obtener una imagen mucho más clara de cada riesgo. Y por ahí también nos va a permitir, pues, actuar con conocimiento y precisión en lugar de por ahí de pronto reaccionar a las diversas circunstancias de forma desordenada y por ahí improvisar. Recordemos que la suerte azarosa nos va a permitir simplemente apostar al azar, apostar a la intuición, apostar a las suposiciones y eso es lo que nosotros no queremos. Queremos una suerte trabajada en la cual pues podamos conocer los riesgos, evaluarlos, identificarlos e interpretarlos también para buscar qué cosa, la oportunidad y la mejora continua. ¿Y cuál es nuestro segundo objetivo en este módulo? Pues es conocer cuáles son estos métodos y criterios de evaluación de riesgos. ¿Qué nos dice la norma, la ISO 31000? Pues la norma nos proporciona a nosotros un marco sólido. Ya lo he venido mencionando a lo largo de estas sesiones, pero también, aparte de ser sólido, también es flexible. No necesariamente está hablando de que esto va a ser intransferible o va a ser incuestionable. Si bien es cierto, nos da las guías, nos da la estructura, nos da los pasos, es un marco sólido, pero también es flexible. ¿Para qué? Para la evaluación de riesgos. Y esto nos va a permitir a nosotros adaptar a nuestras necesidades, a nuestros contextos específicos de nuestra organización. De esta manera vamos a explorar herramientas como por ejemplo el análisis de causa y efecto. No sé si ustedes han escuchado hablar acerca del método Ishikawa, que es la espina de pescado, que es uno de los más convencionales, de los más completos también. Evaluar esos escenarios hipotéticos de pronto, ¿no? Y también las matrices de riesgos, que básicamente son metodologías clave en este proceso. Lo importante es que ustedes, como futuros gestores, analistas de riesgos, entiendan cuándo, cómo aplicar estos métodos y qué criterios considerar al evaluar pues, la probabilidad y el impacto de cada riesgo. Recordemos algo. La claridad en estos criterios es lo que nos permite a nosotros priorizar los riesgos de una manera más objetiva y, por supuesto, gestionarlos con nuestros recursos de la forma mucho más eficiente. Entonces tenemos que ver que en esta etapa de evaluación es la base de todo tratamiento posterior a los riesgos. Sin una evaluación precisa y estructurada, ¿qué es lo que va a pasar? El tratamiento de los riesgos carece de decisión y va a perder efectividad. Y nuestra meta es que cada uno de ustedes salga de este módulo con la habilidad de poder aplicar estos métodos y estos criterios en situaciones reales, que tengan la confianza para hacerlo y confianza también para tomar decisiones informadas que definitivamente van a proteger y van a fortalecer a la organización. Así que eh, al inicio de esto, lo que vamos a aprender en este módulo es identificar los riesgos de manera correcta, analizar su probabilidad y su impacto y también ser capaces de evaluarlos de acuerdo con los métodos comprobados. Cuando nosotros seamos capaces de dominar estos pasos, no solamente estamos gestionando riesgos, sino que estamos construyendo una organización mucho más resiliente, mucho más proactiva y con mayor capacidad de adaptarse y prosperar en cualquier situación. Esta frase lo vengo repitiendo desde la primera sesión. Es importante que nosotros lo mentalicemos, que lo interioricemos de esta manera, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo estoy seguro, completamente seguro, de que al final de esta sesión, pues vamos a tener una comprensión mucho más profunda de cómo llevar a cabo una evaluación de riesgos.
de manera estructurada y también que esté alineada con los estándares de la ISO 31000. Muy bien, entonces yo quería mencionarles esto antes de dar inicio a nuestra sesión. Bien, fíjense, ya tenemos 13 personas acá, 13 profesionales. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido, bienvenido a nuestra sala. Por ahí está Juliana también, qué gusto tenerte, Juliana. Está Leunam. ¿Qué tal? Buenas noches. Está Luis también, C. ¿Cómo está? Buenas noches. Está Yeji, ¿no? No sé si es Yeji o Jay. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Perdón si no pude pronunciar muy bien tu nombre. Y bueno, pues tenemos acá, ya y estamos subiendo. Entonces, qué bueno, qué gusto tenerlos por acá. Y estamos en la tercera sesión y quería al inicio pues hacerle una introducción de lo que vamos a ver el día de hoy y cuáles son esos objetivos también que se vienen, ¿no? Entonces, como todas las sesiones, también importante mencionarles que tenemos nuestro momento intelecta, ¿no? Y hemos hablado de los objetivos, pues vamos a hablar de los momentos intelecta. Recordemos que el momento intelecta básicamente trata acerca de datos curiosos, conceptos claves, de pronto, pues no, que van a ser bastante interesantes, que estén relacionados a lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, hablemos del momento intelecta con esta frase célebre, ¿no? Esta frase célebre. A ver, vamos a leerlo juntos, todos. ¿Qué nos dice esta frase? Pues nos dice que el riesgo proviene de no saber lo que estás haciendo. Bastante coherente, totalmente cierta, completamente adecuada y alineada a lo que creemos. Warren Buffett es la persona quien ha mencionado esta frase, es uno de los, digamos, hombres muy poderosos en este mundo, un hombre de finanzas, inversión en bolsa y básicamente pues los inversionistas en bolsas controlan, gestionan el riesgo. Y en base a ello, yo quiero importante mencionarte que cómo relacionamos esta frase a esta sesión. Digamos que esta frase de Warren Buffett nos recuerda un principio esencial. ¿En dónde? En la gestión de riesgos. Nos dice, la falta de conocimiento es el mayor riesgo que enfrentamos. Así de simple. En el contexto de la ISO 31000, esta idea cobra aún más relevancia, estimados profesionales, ya que el proceso de evaluación y tratamiento de riesgos, pues, va a depender fundamentalmente de nuestro entendimiento profundo, un entendimiento profundo de los riesgos que va a enfrentar nuestra organización. Cuando nosotros somos capaces de saber lo que estamos haciendo, al identificar, al analizar, al evaluar los riesgos de manera mucho más sistemática y que estén basadas en datos, pues no solamente estamos reduciendo la incertidumbre, sino también transformamos posibles amenazas en decisiones mucho más informadas y, por supuesto, en oportunidades de mejora. Yo quiero que se imaginen, por ejemplo, que estamos ante un riesgo financiero en la organización. Si nosotros no somos capaces o no tenemos el conocimiento claro de esos factores que por ahí puedan desencadenar ese riesgo, pues estamos como caminando a ciegas, ¿no? Tomando por ahí decisiones basadas en suposiciones o en, digamos, en corazonadas, ¿no? Y que no tienen fundamento sólido. Pero si en cambio aplicamos las herramientas y los métodos que nos va a proporcionar la ISO 31000 para poder evaluar estos riesgos, por ejemplo, el análisis de causa y efecto, la matriz de riesgos, el uso de escenarios hipotéticos en un brainstorm, por ejemplo, ¿no? Vamos a comenzar a ver el panorama de manera mucho más clara, mucho más precisa, ¿no? Y vamos a saber cuál es la probabilidad de que este ocurra. ¿Qué impacto podría tener de pronto? Y lo más importante aún, ¿cómo podemos abordarlo de la mejor manera? Fíjate que esta frase de Buffett también nos lleva a reflexionar sobre la importancia del conocimiento en el tratamiento de riesgos. Y no solamente se trata de identificar los riesgos y entender su probabilidad, impacto, por ejemplo, ¿no? Su consecuencia, sino de contar con un plan estratégico para poder enfrentarlos. Y es aquí en este punto, es donde entra el tratamiento de riesgos.
¿no? Y lo hacemos ¿cómo? Basados en un conocimiento profundo de las características de cada situación. Y de esta manera, pues, estamos ejerciendo un control proactivo en lugar de ser reactivos. Y también, pues, por ahí de repente, o dejarnos llevar por el temor, ¿no? Y no funciona así. Recuerda que nuestro cerebro funciona de manera natural el temor a lo desconocido. Tú tienes miedo a lo que desconoces, a lo que no controlas. Entonces, otra dimensión importante de esta frase también es que nos impulsa a pensar en la responsabilidad de los riesgos. ¿Ah? Esa responsabilidad de cómo gestionar estos riesgos. Cuando Warren Buffett dice que el riesgo proviene del no saber lo que estás haciendo, pues, ¿qué nos dice? Nos recuerda que la falta de conocimiento y preparación no es excusa en un entorno profesional. Nosotros tenemos, como gestores, como analistas de riesgos, tenemos la responsabilidad de reducir la incertidumbre mediante la planificación y la evaluación constante. Cuando somos capaces de saber lo que hacemos, no solamente estamos reduciendo los riesgos, sino que también aumentamos la confianza de todos los involucrados, desde los empleados hasta los inversionistas y también a nuestros clientes. Y de esta manera, pues vamos a saber que estamos tomando decisiones informadas y que cada acción está completamente alineada con esos objetivos estratégicos de la organización. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, lo que yo quiero mencionarte como reflexión de esta frase, que a ver, el valor real de la frase de Buffett en el contexto de la evaluación y tratamiento de riesgo, que es lo que vamos a ver en esta sesión, pues es que nos invita a entender el riesgo como una función del conocimiento y la preparación. ¿De acuerdo? A ver, dígame ustedes si no estamos en lo correcto. Cuando nosotros somos capaces de saber lo que estamos haciendo, pues vamos a reducir la incertidumbre, vamos a aumentar la resiliencia, ¿no? No solamente de nosotros como analistas, sino también de nuestra organización. Y de esta forma vamos a crear una base sólida para poder ser capaces de tomar decisiones que definitivamente beneficien a largo plazo. Y esa es la esencia de lo que vamos a ver en este módulo. ¿De acuerdo? Es importante entenderlo, hay que aprender, hay que evaluar, hay que identificar, hay que tratar esos riesgos de manera efectiva para poder proteger y fortalecer nuestra organización. Bien, este ha sido el momento intelecta con respecto a esta frase muy poderosa y totalmente alineada a lo que estamos nosotros aprendiendo a este tercer módulo que básicamente pues nos enseña a cómo gestionar los riesgos, ¿no? A cómo vamos a aplicar esas herramientas, cómo tratar esos riesgos de manera mucho más eficiente. Muy bien, entonces hablemos ahora de los procesos de identificación de riesgos. Alguien me preguntó algo por acá, si no me parece. Hola Miguel, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. Ah, caramba, entonces se están sumando. Bien, bien, ya casi 20 profesionales, qué gusto tenerlos por acá. Bienvenidos, bienvenidas a esta su sala de estudio Intelecta. Qué gusto tenerlos por acá. Empezamos con pocos, pero ya nos vamos sumando y eso es bueno, eso es un buen indicador. Confío en que vayamos aprendiendo, podamos también tener un lapicerito, como les dije, que lo que yo tengo en la mano, por ahí yo tengo muchos apuntes por acá y estoy pues justamente haciendo un checklist de los puntos que estamos tratando. Me gusta mucho tener recursos en muchos puntos acá de mi espacio, de mi oficina, para poderles dar una explicación mucho más exacta, digámoslo así, mucho más sencilla, muy fácil de entender para que todos ustedes puedan tener el conocimiento desde de repente el nivel principiante hasta el nivel avanzado, ¿de acuerdo? Entonces, en este punto, si hablamos nosotros de proceso de identificación de riesgos, pues digamos que esto es uno de los pasos más críticos en la gestión de riesgos. Cuando hablamos de procesos de identificación de riesgos, hablamos de que, a ver, si nosotros no logramos identificar los riesgos de una manera precisa y completa, pues estamos dejando la puerta abierta a sorpresas y situaciones inesperadas de pronto que por ahí puedan afectar no ligeramente, sino profundamente la estabilidad
y los objetivos de nuestra organización. Entonces, aquí es donde el enfoque de la norma ISO 31000 es bastante claro. La identificación de riesgos debe ser sistemática. Eso nos dice la norma, eso nos obliga a la norma, nos exige. La, la, la identificación de los riesgos debe ser sistemática y exhaustiva. Y para ello, ¿qué cosa? Debemos contar con herramientas cualitativas y cuantitativas que nos van a permitir a nosotros abordar los riesgos de los diferentes ángulos y aristas. Básicamente es eso. Este trabajo, esta función, esta responsabilidad como analistas de riesgo, como gestores de riesgo, realmente es bastante apasionante, es bastante apasionante. Muchos analistas de riesgos contamos incluso con software en las cuales agregamos datos y ya básicamente nos hablan y nos dan resultados. Pero vamos a ir viendo desde la parte más básica. Desde la parte de ahí vamos a ir viendo qué herramientas más se pueden usar. Hay muchísimo software, hay mucha herramienta que podemos usar nosotros para poder realizar una gestión mucho más efectiva. Ahora, tenemos que hablar primero de las técnicas cualitativas, ¿de acuerdo? Esto creo que es importante. Hay que hablar de las técnicas cualitativas. Por acá está. A ver, perdón. Me pasé de largo ya. Acá está. Nos vamos a hablar de las técnicas cualitativas y cuantitativas para poder identificar los riesgos. Cuando hablamos de técnicas, digamos por la primera parte, técnicas cualitativas, perdón, esta herramienta realmente pues no se centran en qué? Eh, en lo que no medimos, en lo que no se puede medir, pero sí se centran en el entendimiento y la percepción que tienen el equipo, que tienen los miembros del equipo sobre los posibles riesgos. ¿De acuerdo? O sea, vamos a nuevamente repetir, a ver. Cuando nosotros hablamos de técnicas cualitativas, hablamos de que esta herramienta se centra en el entendimiento y la percepción que tienen los equipos sobre los posibles riesgos. Ahora, ¿qué tenemos por ahí? Por ejemplo, lo que te mencionaba acá hace un momento, hace unos segunditos acá, ¿no? Cuando hablamos de la brainstorm, ¿no? O el más conocido como lluvia de ideas. ¿Lo conocen? ¿Lo han hecho alguna vez ustedes? ¿Mm? Cuéntenme, por favor, si es que ustedes han hablado, de repente han hecho algún tipo de este tipo de práctica que habla acerca del brainstorm, que hay diferentes formas de hacerlo incluso, pero básicamente cuando hablamos de técnicas cualitativas, podemos nosotros hablar digamos, de tres formas, ¿sabes? Lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, la lluvia de ideas, ¿no? Esto, esto, estimados profesionales, es una técnica bastante sencilla, pero su sencillez no le quita la importancia porque es bastante poderosa también, ¿no? Y lo más importante aún es que el brainstorm es una herramienta, digamos, tan poderosa que fomenta la creatividad en los miembros del equipo y permite también que el equipo identifique una amplia gama de riesgos en una sesión colaborativa. Definitivamente es muy bueno esta técnica cuando hablamos de técnicas cualitativas. Hablamos de este lluvia de ideas que nos va a permitir pues desplayarnos, poder de repente ser mucho más creativos, suma mucho en la participación como equipo de diferentes profesionales. Y entonces creo que es una de las técnicas también, pues, importante, sencilla, pero también muy útil de poder usar cuando hablamos de abordar los riesgos de los diferentes ángulos, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos por acá, por ejemplo? A ver, tenemos entrevistas, también nos sirven de mucho. Entrevistas. Ok, Gustavo, así es. Muy bien, qué bueno, Jean-Pierre, qué bueno que lo hayas hecho. Es un gusto saber que en sala existen también profesionales que ya han aplicado este tipo de técnicas, que son técnicas no complejas, son bastante sencillas, pero el brainstorm o el focus group, que le llaman también por otro lado, la lluvia de ideas es algo que realmente es muy útil, muy útil. Y no existen ideas tontas realmente. Tonto es el que no da las ideas. Hay que hacerlas, hay que dar las ideas, hay que ser creativos, hay que buscar esa participación activa, ese involucramiento con los miembros del equipo. Qué bueno, Jean-Pierre, que lo hayas hecho.
por ahí también me menciona Gustavo, también, sí, para identificar los distintos puntos de vista. Muy bien, Gustavo, por supuesto. Ajá. Gustavo Muñoz, juicio de experto. Muy bien, Gustavo. Es así. Cuando hablamos, por ejemplo, en esta técnica también de entrevistas, ¿de qué nos habla? Mira, por otro lado, nos va a ayudar a corregir, a recoger información directamente de quiénes, de las personas clave que están ahí en los procesos. Son aquellas que están en contacto directo con los procesos. Entonces, son los trabajadores con quien tenemos que conversar. Las entrevistas son muy, muy útiles realmente cuando hablamos de identificar esos riesgos desde los diferentes ángulos. Por ejemplo, las lluvias de ideas, las entrevistas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos entrevistas, pues definitivamente nos va a permitir conectar con las personas. Vamos a conversar con ellas, nos va a permitir también conectar directamente con las personas, con estos trabajadores que están en contacto directo con los procesos y entienden cuáles son esos detalles y esas particularidades de cada área. ¿De acuerdo? Entonces, las entrevistas también forman parte útiles de las técnicas cualitativas, en este caso en la identificación y cómo abordar esos riesgos de diferentes ángulos. Adicionalmente a ello también que tenemos, por ejemplo, una herramienta bastante útil que son las listas de verificación. Estas listas son bastante útiles también porque nos sirven para qué? Para no pasar por alto ningún riesgo ya sea común o relevante, y nos van a servir como una guía estructurada que nos va a asegurar a nosotros, pues, que no nos olvidemos de los aspectos críticos, ¿no? Y estas técnicas cualitativas realmente son esenciales porque en muchas ocasiones los riesgos no se ven reflejados en datos duros, digámoslo así, sino que se identifican a través de la experiencia y el conocimiento de quienes están en el día a día de la operación. ¿De acuerdo? Entonces, estas tres herramientas, el brainstorm, las entrevistas, los checklists, definitivamente nos van a servir muchísimo para poder conectar, para poder descubrir un poco más. Como te dije, no necesariamente se van a ver reflejados los riesgos en los datos duros, en los datos tangibles, sino que se van a poder identificar a través de la experiencia y el conocimiento de quienes están en los procesos, en el día a día de la operación. Bien, ¿qué tenemos luego de esto? Tenemos también, por ejemplo, otro tipo de herramientas, que son las herramientas cuantitativas. Herramientas cuantitativas. Cuando nosotros hablamos de herramientas cuantitativas, pues van a complementar nuestro análisis que nos van a brindar una perspectiva basada en datos. Es importante también, por supuesto que sí, pero vamos a hablar de complementación. Vamos a complementar estos datos. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar a ver si te lo tengo por acá, de dos herramientas. Del análisis estadístico, bastante útil también cuando tenemos grandes volúmenes de datos históricos, por ejemplo, que nos van a permitir a nosotros, lo más importante aún, identificar esos patrones y esas tendencias. Patrones y tendencias. Fíjate, ¿no? Análisis estadístico. Y este análisis nos va a permitir a nosotros también, digamos, ayudarnos a prever eventos futuros, basándonos en cómo han ocurrido en el pasado. Fíjate, aprender del pasado para prevenir el futuro. Análisis estadísticos, importantísimo, ¿ah? Entonces, ¿qué más tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, las simulaciones, ¿no? Esta es otra herramienta cuantitativa realmente fundamental. ¿Por qué? Porque nos van a permitir crear modelos de riesgo en un entorno que esté controlado. Fíjate, esto ya estamos hablando de algo mucho más complejo, ¿ah? Mediante, por ejemplo, simulaciones, vamos a poder observar cómo un riesgo potencial va a afectar a diferentes áreas de la organización o cómo esas variaciones en ciertos factores van a poder influir en su probabilidad e impacto en los procesos de la organización. Cuando nosotros somos capaces de combinar estas herramientas, tanto cualitativas como cuantitativas, pues vamos a lograr una identificación de riesgos
no solamente completa, sino también precisa. Cada técnica nos va a aportar algo único al proceso, mientras que las herramientas cualitativas van a capturar el conocimiento experto, digámoslo así, y las percepciones, pues las cuantitativas nos van a permitir a nosotros basarnos en datos objetivos y también en tendencias. Y aquí la clave, estimados profesionales, futuros analistas de riesgo, es depender únicamente de una técnica. ¿Ya? No es, perdón, ahí se me fue la palabra, se me fue la frase. Acá la clave es no depender, perdón, no depender únicamente de una sola técnica, sino que seamos capaces de poder utilizar un enfoque integral. ¿Para qué? Para que nos brinde pues una visión mucho más completa, ¿no? Una visión mucho más completa de todos los riesgos a los que estamos expuestos, a los que nuestros procesos, nuestras acciones, nuestra organización está expuesta. Así que, como pueden ver ustedes, pues la identificación de los riesgos es una etapa bastante estratégica que requiere un enfoque detallado y también cuidadoso. Y esta es la base sobre la cual vamos a construir toda la gestión de riesgos. Y cuanto más completos y más precisos seamos en esta fase, pues más éxito vamos a tener al analizar y tratar esos riesgos en las siguientes etapas. Así que espero que al final de este módulo se sientan seguros, seguras al aplicar estas herramientas con sus propios procesos. Y de esta manera vamos a saber que estamos construyendo una base sólida para una gestión de riesgos efectivas y también que esté alineada a la ISO 31.000. Hay mucho material de lectura complementario que voy a compartir en esta tercera sesión. Por favor, los invito a revisar en sus aulas virtuales. No nos quedemos, recordemos que nosotros como profesionales que nos estamos formando, que estamos desarrollando conocimiento, competencia, es importante que podamos nosotros complementar también con la lectura. ¿Ya? Vamos a leer también, es importante que leamos el material complementario que voy a compartir. No basta solamente con esta sesión, ustedes tienen una gran responsabilidad de profundizar aún más lo que estamos viendo en clase, en vivo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, dicho esto, ahora vamos a ver cuáles son estos métodos de análisis de riesgo. ¿Cuáles serán estos métodos de análisis de riesgo? Muy bien, entonces, veamos acá. Acá está, mira, fíjate. Fíjate lo que tenemos acá. Cuando ya estamos en este punto, cuando ya estamos en este punto de métodos de análisis de riesgo, pues ya estamos a un paso crucial dentro de la gestión de riesgos y también en el cumplimiento de los principios de la norma ISO 31001. Ya, entonces, ya nosotros hemos identificado cuáles son los riesgos, ¿de acuerdo? Pero para gestionarlos de manera adecuada necesitamos nosotros comprender en profundidad cuáles son sus causas, cuál es la causa raíz de todo esto y cómo serían capaces de desarrollarse y cuál es el impacto, la consecuencia que tendrían en nuestra organización. Y es aquí donde el análisis se vuelve indispensable. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a convertir esta información sobre estos riesgos en estrategias concretas. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar pues con, acá está, el análisis de causa y efecto. ¿Ah? ¿Lo han visto? ¿Lo han escuchado? Cuéntenme a ver qué tal, cómo les va ahí. ¿Saben ustedes de qué trata? El método de espina de pescado, el método de Ishikawa. A ver, cuéntenme si lo conocen de repente o no. ¿Qué es lo que ustedes lo habrán aplicado? De pronto no lo sé si es que ustedes lo han aplicado en sus trabajos, han usado este tipo de técnica, este tipo de métodos de causa y efecto. A ver, digámoslo así, a ver. Eh, este tipo de método de causa, análisis de causa y efecto, a nosotros nos va a permitir identificar esas relaciones entre los factores que generan un riesgo y cuáles son sus efectos potenciales. Y bueno, pues a través de las técnicas como por ejemplo lo que tenemos en pantalla, ¿no? El diagrama de la espina de pescado o el diagrama de Ishikawa. Vamos a ir desglosando un riesgo
en sus causas subyacentes, digámoslo así. Supongamos que estamos analizando el riesgo de una falla, por ejemplo, de un proceso crítico de producción. Entonces, el análisis causa y efecto a nosotros nos va a permitir, pues, identificar cuáles son esos factores involucrados. Y puede ser un problema quizás de maquinaria, puede ser un problema de errores humanos, quizás, o una falla en la cadena de suministro, o quizás por ahí factores ambientales, ¿no? Y ver y ser capaces de ver cómo cada uno contribuye a ese riesgo. Entonces, de esta forma, no solamente vamos a entender el riesgo superficialmente, sino que también nos va a permitir conocer los factores, las causas raíces que debemos nosotros abordar para poder reducir su probabilidad o, por supuesto, también mitigar su impacto en nuestra organización. ¿De acuerdo? Esto vendría a ser el diagrama de espina de pescado o diagrama de Ishikawa. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos también esta técnica de los escenarios, que crear situaciones hipotéticas por ahí para evaluar potenciales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta técnica, pues aquí nosotros tenemos que ser capaces de juntarnos con nuestro equipo y crear situaciones simuladas, digámoslo así, ¿no? Y de esta manera nos va a permitir a nosotros proyectarnos cómo un riesgo podría desarrollarse y cómo puede afectarnos en distintos niveles también, ¿no? Cuando hablamos de el uso de escenarios, eh, pues estos son bastante útiles para poder prepararnos ante eventos inciertos y para poder visualizar cómo un riesgo pueda impactar en diferentes áreas de la organización. Fíjate, hay que imaginarnos un poco que estamos evaluando el riesgo digamos, a ver, de una caída en la demanda del mercado. Digámoslo así, ¿ok? Al construir nosotros, a ser capaces de construir escenarios, vamos a ser capaces de analizar diferentes posibilidades, desde una leve de reducción en ventas hasta una caída significativa. Y vamos a ser capaces de observar cómo cada uno de estos escenarios van a poder afectar a nuestras operaciones, a nuestros recursos o a nuestros resultados. Y este método es especialmente útil en un entorno cambiante donde los riesgos puedan ir evolucionando rápidamente. Y de esta manera, pues nos va a preparar para poder responder de manera flexible y adaptativa a esos entornos cambiantes que viene atravesando nuestra organización. Y finalmente, ¿qué nos viene? Finalmente se viene pues las matrices de riesgo, ¿no? Aquí tenemos las matrices de riesgo. Esta herramienta que vemos acá en pantalla, es probablemente una de las más conocidas, digámoslo así, ¿no? Digámoslo así que es tan conocida que en la gestión de seguridad, por ejemplo, en la gestión de medio ambiente se usa. Las matrices de evaluación de riesgo son muy conocidas, tienen formas diferentes, si bien es cierto, interpretaciones diferentes, pero al final pues lo entendemos bastante bien. Generalmente hay matrices de 5x5 o cajas de 5x5 en la cual vamos a ir desarrollando esta evaluación. Justamente en este diploma se viene un curso especializado como bono de la elaboración de una matriz de riesgo, de una matriz I per C. Si ya tú tienes acceso a tu aula virtual, ya es importante que revises a detalle cómo interpretamos, cómo evaluamos, cómo valoramos estos riesgos de inicio a final, con un caso real, con un caso práctico que hemos desarrollado en su momento. Y este curso profesional viene con su certificación incluida también. Entonces es importante que puedas tenerlo en cuenta. Pasemos el proceso de ser, hacer y tener. Ser, hacer y tener, importantísimo, ¿de acuerdo? Entonces, la matriz de riesgo, pues, ya lo conocemos, lo hemos visto, me imagino, es bastante efectiva para poder ser capaces de priorizar los riesgos, ya que nos va a permitir visualizar y organizar esos riesgos en función a su probabilidad y también a su severidad. En una matriz, los riesgos se van a ir clasificando en cuadrantes que van a representar desde los riesgos bajos, de baja probabilidad y de bajo impacto, hasta los riesgos críticos, de alta probabilidad y de alto impacto. Digamos que este método es bastante esencial para ayudar a los tomadores de decisiones a entender, pues,
dónde deben concentrar sus recursos y sus esfuerzos. Cuando hablamos de esta matriz, nos permite a nosotros ver rápidamente cuáles son estos riesgos que requieren acción inmediata y cuáles pueden monitorearse sin intervención activa de pronto, ¿no? Y de esta manera vamos a optimizar la gestión de nuestros recursos. La gestión de riesgos en diferentes escenarios nos permite a nosotros anticiparnos, prevenir, porque recuerda que nosotros como analistas, como gestores de riesgo, tenemos que basarnos en el principal principio, que es el principio de la prevención. Hay que conocer, hay que identificar, hay que evaluar, valorar y, por supuesto, gestionar esos riesgos. Cuando hablamos de todos estos métodos, hemos hablado de la matriz de riesgos, hemos hablado pues del uso de escenarios, hemos hablado del el análisis de causa y efecto. El conjunto de estos métodos nos va a permitir a nosotros no solamente ser capaces de identificar y poder clasificar los riesgos, sino también de ser capaces de anticiparnos a sus consecuencias y también establecer las prioridades claras. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros aplicamos estos métodos, estamos siguiendo los lineamientos de la norma ISO 31000 para poder lograr, para ser capaces de lograr una gestión de riesgos proactiva, estructurada y también eficiente. Y mi objetivo es que al finalizar este módulo, pues cada uno de ustedes se sienta como cuando se sienta, digamos, cómodo, ¿no? Cómodo usando una herramienta como esta y que pueda aplicarlas en situaciones reales. Yo les voy a colocar, lo voy a compartir a ustedes plantillas también para que lo vayan viendo, revisen un poco de información adicional de este módulo. Creo que es importantísimo. Hay libros también que se han compartido, buenos libros realmente muy rebuscaditos para que ustedes puedan leerlos y puedan aplicarlos en campo, para que complementen esa formación, esas competencias que vamos a ir desarrollando en cada sesión. Bien, entonces, dicho esto, Wellington, a ver, ¿qué nos dice por acá? Wellington, a ver. El análisis de causa-efecto es para comprender la dinámica de un problema o situación, identificando las causas subyacentes para dar soluciones efectivas y prevenir la recurrencia de problemas. Por supuesto, muy bien, Wellington, qué bueno, gracias por haber por haber compartido tu granito de arena en esta sesión. Qué bueno, eso es lo que yo digo, siempre es importante que ustedes invitarlos a que puedan de repente compartir, fortalecer, complementar lo que vamos nosotros desarrollando en cada concepto, en cada sesión a lo largo de este diploma. Y qué bueno, es bueno nutrir, es bueno mejorar aún más la experiencia de nosotros como alumnos y también yo como docente, porque yo estoy aprendiendo de ustedes. Gracias, Wellington, por tu aporte, ¿sí? Y agradecería que podamos siempre, cada vez que nosotros vamos digamos, comentando, pues, que podamos ser capaces de poder compartirlo al grupo, ¿de acuerdo? Para que podamos compartir ahí, para que puedan todos leerlo también, todo lo que estamos compartiendo, esas pastillitas y esos aportes de cada uno de ustedes. Bien, muy bien. Entonces, dicho esto, dicho esto, vamos a ver entonces nuestra siguiente diapositiva. Acá está, la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgo, probabilidad y por consecuencia, ¿no? En esta etapa, pues ya nuestra gestión de riesgo, digamos así, nos vamos a encontrar con uno de los pilares ya fundamentales, ¿no? Que es la evaluación de riesgos. Cuando somos capaces de identificar un riesgo, es solamente el primer paso, ojo, ¿ah? Para gestionarlo eficazmente, nosotros necesitamos entender cuál es su probabilidad y sus consecuencias. Y es aquí donde entran en juego dos preguntas que son críticas. Primera pregunta, ¿qué tan probable es que ocurra este riesgo? ¿No? Y si llegara a ocurrir, la otra pregunta sería, ¿cuál sería el impacto en nuestra organización? ¿De acuerdo? Esas serían las dos preguntas que nosotros debemos hacernos. La norma ISO 31000 pone gran énfasis en esta evaluación. Exige, recomienda que sea precisa y estructurada, ya que nos va a permitir definir
esas prioridades y estrategias del tratamiento que vamos a ir adoptando. Empecemos primeramente con la probabilidad, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la probabilidad. Eh, digamos que este es un concepto que va a medir la posibilidad de que el riesgo se materialice en un periodo determinado. Fíjate, cuando hablamos de probabilidad es la posibilidad de que un riesgo se materialice en un periodo determinado. ¿Mm? O sea, en términos prácticos y sencillos, pues podemos categorizar la probabilidad en niveles como, por ejemplo, alta, media y baja, o baja, media y alta. Y esto va a ser en función de datos históricos, tendencias del mercado, análisis estadísticos, ¿no? O incluso la percepción de expertos en la organización. Por ejemplo, si nosotros estamos evaluando el riesgo de una interrupción en la cadena de suministro en el área de logística, por ejemplo, pues podríamos medir la probabilidad considerando factores como la estabilidad de nuestros proveedores, por ejemplo, la situación económica o las políticas comerciales de los países involucrados. Un aspecto muy importante es el aspecto legal, la normativa legal de los países a los cuales estamos comercializando. Cuanto más clara sea nuestra medición de la probabilidad, mejor vamos a poder anticiparnos y prepararnos en nuestras respuestas. ¿Cómo responder ante esta situación? ¿De acuerdo? Entonces, el tema de la probabilidad, pues esto es un concepto que va a medir pues la posibilidad de que un riesgo se materialice en un periodo determinado. ¿De acuerdo? Y ahora, hablemos de consecuencias. Aquí nosotros vamos a ser capaces de evaluar qué impacto tendría el riesgo si llegara a ocurrir. Las consecuencias pueden variar ampliamente, desde daños económicos hasta afectaciones en la reputación de la organización, interrupciones operativas o incluso el riesgo de la seguridad de nuestra gente. Este impacto también se categoriza en niveles, bajo, moderado o crítico. Y al igual que en la probabilidad, estimados profesionales, es esencial que podamos contar con criterios que sean claros y medibles para poder definir el nivel de cada consecuencia. Si nosotros tomamos nuevamente el ejemplo en términos de pérdida de ingresos, ¿ya? Digamos, la interrupción de la cadena de suministro, pues, ¿a qué nos estamos enfrentando? Tenemos que considerar, pues, la pérdida económica, costos adicionales de producción, por ejemplo, o incluso el tiempo de recuperación. El objetivo aquí es que seamos capaces de medir de manera tangible el efecto de riesgo en nuestras organizaciones y también en nuestros objetivos. La gravedad de un riesgo se define, digamos, combinando estas dos dimensiones, lo que estamos hablando, la probabilidad de que ocurra y la magnitud de sus consecuencias. Bien, la magnitud de sus consecuencias. Aquí ya vamos a ver los criterios para poder evaluar la gravedad, digámoslo así, ¿no? Aquí también es donde vamos a usar estas herramientas como por ejemplo matrices de riesgo que nos van a permitir visualizar y clasificar los riesgos en función a estos dos criterios, ¿no? La gravedad, la probabilidad y su consecuencia. Entonces, los riesgos se ubican en un cuadrante de alta probabilidad y alta consecuencia. Estos riesgos son aquellos que van a requerir pues nuestra máxima atención y también todo nuestro aporte de recursos, mientras que los riesgos de baja probabilidad y consecuencia pues van a ser monitoreados de pronto sin intervención inmediata. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta, esos son los focos rojos, los riesgos que se ubican en el cuadrante de alta probabilidad y alta consecuencia.
Cuando nosotros somos capaces de definir esos criterios para evaluar la probabilidad y las consecuencias, es totalmente fundamental porque va a garantizar que todos en la organización hablemos el mismo idioma cuando se trata de riesgos. Si nosotros no somos capaces de identificar estos criterios, pues los riesgos podrían evaluarse de forma subjetiva, lo que va a llevar a inconsistencias y a decisiones poco informadas. La ISO 31000 nos guía en la creación de estos criterios y nos promueve también una evaluación objetiva, medible y sobre todo que esté alineada con los objetivos estratégicos de la organización. A ver, cuando nosotros somos capaces de evaluar los riesgos en términos de probabilidad y en consecuencias, no solamente estamos clasificando riesgos, sino que estamos tomando decisiones informadas y también estratégicas sobre dónde debemos asignar nuestros recursos y qué medidas debemos tomar para poder minimizar el impacto de estos riesgos en la organización. Esta evaluación detallada y estructurada, pues es lo que nosotros nos va a transformar la gestión de riesgos en una ventaja competitiva, ¿de acuerdo? Y esto definitivamente es nuestro objetivo, pues, ¿no? De que podamos nosotros aplicar, de podamos desarrollar esa habilidad para aplicar estos criterios de manera efectiva en cualquier situación de riesgos que nosotros no podamos enfrentar. Bien, muy bien, entonces. Vayamos entonces también al tratamiento de riesgos. Vamos entonces al tratamiento de los riesgos. A ver por ahí, ¿qué nos dice Wellington? El análisis de causa-efecto es para comprender la dinámica de un problema o situación, identificando las causas subyacentes. A ver, esto es lo que ya compartió Wellington. Acá hay otro. Acá está Cintia. A ver, ¿qué me dice Cintia? Hola Cintia, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, nos dice Cintia. Me comentas que hoy me aprobaron el buzón de, ajá, pero el gerente me dijo que sea bajo concepto de buzón de mejoras y operaciones, ya que su temor era que los trabajadores lo tomen como quejas y que pidan cambio o flexibilidad en el horario y no quería eso. Y le aseguré que todo está bien, pero la norma nos lo exige. Anécdota de hoy. Qué bueno, Cintia, qué bueno. Ya diste este primer paso, definitivamente. Ahora, lo importante aquí, Cintia, es que esta nueva herramienta que has colocado para la participación activa de los trabajadores que se sientan involucrados y parte del proceso, que sientan que ellos son importantes y que son escuchados, es importante que puedas direccionar, hay que calibrar muy bien la brújula de nuestra gente para que todos alineemos y apuntemos al norte. Cintia, yo te recomiendo que de verdad te tomes o te planifiques y organices, hagas un cronograma. No sé de qué tan grandes dimensiones sea la organización en la cual tú estás laborando. Si es una organización grande o es una pequeña, igual es importante que planifiques, que armes un programa. De pronto, no sé si capacitación, pero creo que podría manejarlo así, para que le des dirección a las personas y que ellos entiendan realmente cuál es la función de ese buzón que has colocado, ¿no? Digamos que un buzón de oportunidades de mejoras y de operaciones, pero que entiendan cuál es el principal objetivo, que entiendan de que, bueno, no es un buzón de quejas, no es un buzón de reclamos, pero sí es un buzón en el cual les va a permitir a ellos, pues, el poder contribuir en la gestión de mejoras, ¿no? Entonces, de repente puedes hacer concursos quizás, concursos de las mejores ideas para poder optimizar los procesos, digamos, de repente actualizar nuestros procedimientos, no lo sé. Hay muchas ideas que puedes hacerlo en conjunto, pero sí tienes que capacitar a tu gente, que entiendan cuál es el verdadero significado y la función de ese buzón que has colocado y que ya has dado ese siguiente paso. Te felicito, Cintia, qué gusto saber ello. Y aquí estamos, cualquier cosita estamos conversando. Muy bien, a ver quién más está por ahí. Me han preguntado. Tiene que ver el área de Soma, la parte. A ver, Cintia me dice nuevamente, en la pregunta bajo ese concepto, este punto tendría que ver el área Soma o la parte de gestión también. Debe hacer esos procedimientos para que ellos hacen matriz y perciben. Ya, correcto. A ver, Cintia. Pero va a depender mucho del enfoque que le damos. Generalmente, el área de Soma elabora en conjunto con la parte operativa
los procedimientos seguros de trabajo. Y estos procedimientos seguros se basan pues en desglosar cuáles son los pasos de cada tarea, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Ahora, creo que el área de recursos humanos podría elaborar un procedimiento y más aún de repente un programa en tu conjunto. No sé si tú perteneces al área de recursos humanos, me vas comentando. Júntense ahí o el área al área de, no recuerdo bien cómo se llama esta área. Realmente soy independiente hace bastante tiempo también, pero existe el área de recursos humanos y también está el área de gestión social, si no me equivoco. Pueden juntarse en conjunto para elaborar un procedimiento como este y va a depender mucho también pues de la participación de la jefatura SOMA, por ejemplo, para que le den dirección, ¿no? Entonces yo creo que mientras más personas, mientras más líderes operativos, más líderes administrativos se juntan para ello, creo que le pueden dar una muy buena dirección a esta nueva herramienta que has implementado en tu organización. Bien, entonces es cuestión de conversar también para que puedas darle ahí dirección a esta nueva herramienta. Muy bien, entonces Miguel me dice acá, para tener resultados hay que ver las probabilidades que todos ustedes tienen a su... Claro que sí, Miguel, por supuesto, por supuesto. Un analista, un gran analista de riesgos tiene que tener un abanico, toda una arista de probabilidades, ¿no? Y consecuencias también que tenemos que nosotros identificar para poder meterle foco a esos resultados producto de nuestra evaluación, poder usar esos recursos de manera inmediata o de pronto quizás pues ser un poco más ligero, pero va a depender mucho de la valoración de estos riesgos. Muy bien, muy bien, entonces continuemos. Estamos hablando de tratamiento de riesgos y la selección de estrategias, ¿no? Y cuando hablamos de esto, tenemos que revisar ¿cuáles son estas estrategias básicas de riesgos que podemos nosotros resumir en cuatro opciones principales? Evitar, transferir, mitigar y aceptar el riesgo. ¿Ok? Voy a repetir de nuevo. Evitar, transferir, mitigar o aceptar el riesgo. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué significa? ¿Qué significa? Acá está. Evitar, evitar el riesgo. Significa que nosotros tenemos que modificar, ¿ya? Modificar o tenemos que eliminar ciertos procesos o ciertas actividades o productos que generen el riesgo. Yo no sé si ustedes recuerdan, o ustedes de repente muchos de acá por ahí son ingenieros, ingenieras. Yo tengo muchos años gestionando riesgos, no solamente aplicando la ISO 31000, sino también la ley 29783, que es la ley de la seguridad y salud en el trabajo. Generalmente en todos los aspectos, la gestión de riesgos se aplica en todo, absolutamente en todo. No existe ningún factor, no existe ningún tipo de sector industrial en la cual no aplique lo que ustedes hoy por hoy están estudiando, en la cual se van a certificar. No, están ustedes en el mejor camino, por eso les digo, lean, investiguen un poco más, profundicen, porque esos boletos dorados que tú vas a obtener, que ya los tienes ahora, una vez que concluye este diploma, es valiosísimo, es valiosísimo. Esto te da realmente un impulso poderosísimo en tu carrera. Cuando tú tienes un boleto dorado como este, gestión integral de riesgos enfocado en la ISO 31000 y 31001, pues olvídate. Realmente vas a ser muy apreciado, muy apreciada en las organizaciones en las cuales tú te presentes. Pero es importante que puedas conocerlo, es importante que puedas aplicarlo, es importante que tengas un conocimiento básico de ello. ¿Para qué? Para que en la práctica, una vez que estés ejerciendo funciones, puedas también implementarlo en tu organización. Déjame decirte que yo he entrevistado muchísimos ingenieros dentro de mis equipos de trabajo. Yo he desarrollado gerencias QHC en las cuales pues tenía en diferentes operaciones, incluso equipos de ingenieros que estaban pues desarrollando funciones en diferentes campamentos mineros, petroleros. Entonces,
obviamente uno de los requisitos para mí, personalmente como profesional, es que el ingeniero que iba a formar parte de los equipos en operaciones, pues tenga dos conocimientos importantes. Que tenga conocimientos en gestión SOMA, gestión de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, y la gestión integral de riesgos con el enfoque de la ISO 31000 e ISO 31001. Estos dos principales conocimientos para mí eran muy importantes en su momento y creo que aún lo sigue siendo definitivamente porque trabajamos nosotros con diferentes empresas, tanto públicas como privadas, pero más con empresas privadas que buscan un perfil como ellos. Y nuestros diplomas que nosotros ofrecemos en Intelecta, pues se basan en los requerimientos, los estándares y las demandas actuales del mercado. Eso es lo que están buscando hoy por hoy las empresas competitivas. Buscan profesionales que tengan conocimientos en el desarrollo y la gestión de riesgos, indistintamente de la profesión que tengas. Si eres licenciado en educación, si eres ingeniero, si eres médico, si eres enfermera, si eres psicólogo, si eres de pronto bromatólogo, si eres, no sé, por ahí cualquier tipo de profesión realmente necesita una preparación y una especialización en algo como esto. Vas a ser muy valorado, valorada con esto. Realmente te felicito que estés acá. No somos muchos, no llegamos a 20 realmente. Hemos empezado a regular personas, pero estamos cerrando con pocos, ¿ah? Entonces creo que somos lo que somos realmente, los que realmente están interesados en esto. Y qué bueno que estén en esta línea porque quizás muchos de los que no están presentes acá en sala no están digamos, no están muy conscientes quizás de la importancia de un diploma como esto y más aún de una certificación de este tipo. Así que te felicito desde ya el hecho de que puedas estar estudiando conmigo, con Intelecta, el desarrollo de este diploma y también los que vendrán. Recuerden que todos los diplomas que estamos nosotros lanzando semana a semana, pues son diplomas que están alineados a los requerimientos y los requisitos que las empresas de clase mundial, las empresas más competitivas, pues están buscando los profesionales de hoy por hoy. Estamos en un mundo laboral muy exigente y cada vez más competitivo. 300.000 profesionales egresan todos los años de nuestras universidades. Es importante que entendamos de que la competencia está ahí, la competencia está ahí. Muchos profesionales de diferentes universidades, indistintamente ya sean particulares o estatales, están egresando día a día y pues quedamos conscientes de ellos que la competencia está ahí. ¿Qué hacemos para poder mantenernos en la carrera? Pues tenemos que actualizarnos, tenemos que hacer tangibles esos conocimientos, tenemos que acreditarnos, certificarnos, tenemos que ir en constante aprendizaje día a día. ¿Para qué? Para poder ir a la par de las nuevas exigencias de este mercado, según el rubro que tú desees. Bien, entonces, hablemos de estas estrategias básicas de tratamiento de riesgos, que es evitar el riesgo. ¿Qué significa? Modificar o eliminar ciertos procesos o actividades o productos también que generen el riesgo. Por ejemplo, si hablamos de la gestión SOMA en seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, estamos hablando también de la jerarquía de control de riesgos. Cuando hablamos de eliminación, cuando hablamos de sustitución, cuando hablamos de controles de ingeniería, cuando hablamos también, por ejemplo, de controles administrativos y hablamos de EPPs. En este caso te estoy hablando de manera mucho más general, que se amolda y se ajusta a cualquier tipo de sector industrial, a cualquier tipo de rubro industrial. Y cuando te digo esto, pues es que esta estrategia de evitar el riesgo es útil cuando el riesgo presenta una alta probabilidad y consecuencia muy grave, muy grave. Y cuando no tiene ningún beneficio asociado, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una empresa identifica un mercado de alto riesgo y baja probabilidad, baja rentabilidad, pues, ¿qué va a pasar? Pues puede optar por no entrar en ese mercado, evitando de esta manera, pues, la exposición innecesaria a los riesgos. Entonces, ¿qué tan importante es
esta primera estrategia que es evitar el riesgo. Cuando hablamos de transferir el riesgo, ¿en qué de qué consiste esto? Consiste en que debemos pasar la responsabilidad de riesgo a otra entidad, generalmente a través de seguros, por ejemplo. ¿No? Subcontrataciones, la tercerización del riesgo, por ejemplo, ¿no? U otra entidad en la cual podamos contratar. Por ejemplo, nosotros como, si somos una empresa, un titular minero y estamos contratando el servicio, la tercerización de subcontratas de empresas conexas, pues lo que estamos haciendo es transferir el riesgo y no estamos exponiendo directamente a nuestra gente. Esta estrategia de transferir riesgo es común en riesgos, por ejemplo, financieros o de responsabilidad, donde los seguros permiten a la organización minimizar la carga financiera en caso de ocurrencia. ¿De acuerdo? Transferir el riesgo. Ahora, ¿qué más viene? Mitigar el riesgo también. ¿En qué consiste esto? En implementar ciertos controles y también medidas para poder reducir tanto la probabilidad como la severidad del riesgo. La consecuencia me refiero, ¿no? Entonces aquí es nuestra meta es minimizar el impacto o la frecuencia del riesgo sin necesariamente ser capaces de eliminarlo. Por ejemplo, a ver, si una empresa que trabaja con maquinaria pesada podría implementar un programa intensivo de mantenimiento preventivo, digamos así, y capacitación de seguridad para reducir el riesgo de accidentes, pues que lo haga, ¿no? De eso se trata, ¿no? Hay que mitigar esos riesgos, hay que mitigar esos riesgos, hay que reducir ese impacto o también la probabilidad de que este riesgo se pueda materializar, ¿ok? Poquito refrescando la garganta. Y por último, y por último es aceptar el riesgo. Ya, no hemos podido, pucha, no hemos podido, por ejemplo, evitarlo, no hemos podido transferirlo, hemos podido quizás mitigarlo, reducir la probabilidad, reducir el impacto, pero también es importante que podamos aceptar. ¿Y qué implica esto? Pues reconocer que el riesgo existe, importante, pero también pues decidir no tomar ninguna acción adicional para mitigarlo o transferirlo. ¿M? Esta estrategia suele aplicarse, digamos así, en riesgos de bajo impacto o de baja probabilidad, una vez evaluados, una vez valorados, ¿no? Donde los costos, por ejemplo, de tratamiento, ¿no? Los costos de controles, pues van a superar el beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo, siempre implica, ¿qué cosa? Hacer un monitoreo, pues no un monitoreo, un seguimiento continuo para poder nosotros asegurarnos como organización de que las condiciones no cambien. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros somos capaces de aceptar el riesgo, va a depender mucho, 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 mucho del bajo impacto que pueda tener y la baja probabilidad de que este riesgo pueda materializarse. Ahora, además de tratar estos riesgos como amenazas, es crucial verlos desde otro ángulo. Por ejemplo, el riesgo también puede representar oportunidades, como les dije en su momento en las primeras sesiones. Y a menudo nosotros pensamos en los riesgos como únicamente como elementos negativos, ¿no? Pero algunos riesgos bien gestionados pueden abrir la puerta a beneficios y también a ventajas competitivas. Y esto nos lleva pues a la segunda parte del tratamiento de riesgos, ¿no? Que es aprovechar los riesgos estratégicos que puedan representar una oportunidad para la organización. ¿Ok? Aquí vamos a ver el aprovechamiento. ¿Cómo podemos nosotros buscar esas oportunidades? Bien, entonces, primer punto, de estos riesgos estratégicos, cómo aprovecharlos, pues es que explotar el riesgo como una oportunidad. ¿M? Ser capaces de explotar este riesgo como una oportunidad. ¿Qué significa esto? Que significa reconocer que en ciertos casos asumir un riesgo calculado puede llevarnos a beneficios importantes. A ver, yo te pongo un ejemplo. Hacer una inversión en bolsa en un mercado emergente puede ser riesgoso, ¿de acuerdo? Pero también puede ser una oportunidad para poder ganar cuota de mercado.
Hablamos en términos de marketing, y finanzas. Y establecer también una ventaja competitiva antes que los otros competidores. Fíjate. ¿No? El otro punto vendría a ser optimizar también y monitorear los riesgos de oportunidad. Cuando hablamos de esto, es que implica usar la información y el análisis de riesgos. ¿Para qué? Para poder mejorar esos procesos, para poder innovar en nuevos productos y también desarrollar nuevos servicios. Cuando nosotros somos capaces de identificar estos riesgos que por ahí puedan transformarse en oportunidades, pues la organización debe planificar cómo podemos capitalizarlos de manera controlada, ¿de acuerdo? Lo que yo quiero es que ustedes vean que el tratamiento de riesgo es una actividad estratégica, estimados profesionales. No solamente se trata de reducir las amenazas, sino también entender el perfil de cada riesgo y tomar decisiones que se alineen con estas acciones de tratamiento y también con los objetivos organizacionales. Cuando nosotros seleccionamos estas estrategias, pues vamos a fortalecer a nuestra organización. Le vamos a brindar la capacidad de responder y adaptarse a esas circunstancias en lugar de solamente reaccionar a ellas. ¿Ya? Entonces, es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Ya? La gestión de riesgos, según la ISO 31000, nos va a permitir abordar los riesgos con una visión mucho más amplia y estratégica. Nos va a brindar el control para poder transformar estos desafíos en motores de crecimiento y evolución. ¿De acuerdo? Ok, Cintia. Otro ejemplo para evitar y transferir. Claro, claro que sí, Cintia, claro que sí. A ver, vamos a ver entonces cuando hablamos de evitar el riesgo. Yo les decía que evitar el riesgo viene a ser modificar o eliminar ciertos procesos. Digámoslo así, a ver, eh, si yo soy una empresa que brinda servicios de limpieza, perdón, que brinda servicios de mantenimiento, digámoslo así, yo soy una empresa que brinda servicios de mantenimiento y de pronto dentro de mi, digamos, de mi inventario de productos químicos que yo mantengo para hacer diferentes funciones, por ejemplo, productos corrosivos. Un producto corrosivo exactamente, digámoslo así, pues, que es a base de hidróxido de sodio a un 22%, que es básicamente soda cáustica. Este producto yo lo uso para poder retirar el óxido del material, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta y empiezo a evaluar estos riesgos, cuáles son estos riesgos asociados que podrían causar daño o pérdidas en el proceso, materiales, equipos o de pronto por ahí personas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque un producto como este, altamente concentrado, tóxico, corrosivo, que desprende vapores y gases irritantes y que al menor contacto en nuestra piel o nuestras mucosas podría generar una quemadura de primero o segundo grado según el tiempo de exposición y de contacto. Entonces, una vez hecho esta evaluación en mi matriz de riesgos y habernos dado cuenta de que, oye, en el mercado tenemos opciones diferentes en las cuales hay productos químicos que cumplen la misma función, pero que no tienen la misma criticidad o el nivel de riesgo asociado a este que ya tengo, pues simplemente tomo la decisión. ¿Y qué es lo que hago? Lo elimino. Elimino este producto y sustituyo por otro. Esto se llama evitar un riesgo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de actividades, ¿no? Procesos o actividades o productos que puedan generar riesgo de modo que no llegue a ocurrir, pues podemos contratar de repente. Nosotros somos una empresa que somos una mina, digámoslo así, ¿no? Y tenemos actividades, por ejemplo, de voladura. Es una que dentro de nuestro IPRC es una de las actividades más riesgosas porque estamos hablando de explosivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos acá? Yo como empresa, yo como titular minero, no estoy dispuesto a exponer a mi gente directamente a este tipo de procesos, a este tipo de tareas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Transfiero el riesgo. Entonces,
contrato a una empresa especializada, por ejemplo, EXA, ¿no? Es una empresa especializada en la manipulación y las tareas de explosivo, ¿no? De voladura. Y pues entonces estoy reduciendo, estoy transfiriendo mi riesgo a otra empresa, una subcontrata, ¿no? Una responsabilidad de riesgo, pues a otra entidad, en la cual pues incluso mis primas de seguro van a verse reducidas, porque recuerda que los seguros también te cobran por el análisis de riesgo, pues si tienes más gente expuesta directamente a tu organización, tu prima sale mucho más costoso. Hablo de la SCTR. Entonces, eso sería pues en la forma como evitamos un riesgo y también cómo transferimos un riesgo. Bien, entonces, hay muchos ejemplos realmente sobre esto que la cual podemos nosotros hacer uso de ellos, ¿no? A ver qué nos dice por acá. Wellington, la mitigación de riesgos es un proceso proactivo que requiere planificación y preparación para proteger mejor contra eventos adversos y asegurar un entorno más seguro y eficiente. Por supuesto. Muy bien, Wellington, gracias por tu aporte. Así es, por favor, leamos lo que coloca ahí Wellington porque también está muy bueno. Básicamente son pastillitas para poder enriquecer lo que estamos conversando en este momento. Bien, digámoslo así, cuando hablamos de priorización y planificación de respuestas, ya estamos llegando básicamente a concluir prácticamente este módulo, ¿no? Por ejemplo, eh, hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Ya hemos identificado y hemos evaluado los riesgos. Ya conocemos cuál es la probabilidad y las consecuencias. Eh, pero en cualquier organización, los recursos son limitados. Hay que entender ello. Y no todos los riesgos van a requerir la misma urgencia también, ¿no? Así que por ello es importante entender que el primer paso aquí es decidir cuáles riesgos necesitan atención inmediata y cuáles pueden monitorearse sin intervención inmediata. Y la correcta priorización es lo que nos va a permitir a nosotros, pues, una respuesta eficiente y efectiva. Bien, entonces, vamos a ver entonces la priorización y planificación de respuestas. La priorización y planificación de respuestas. Estimados profesionales, yo quiero hacer un paréntesis acá en este punto. A ver, tenemos acá ahorita en sala casi 15 personas, 15 profesionales. Yo les quiero hacer una gran pregunta importante. Yo confío plenamente en que ustedes han estado registrando, validando su participación activa. No solamente, por ejemplo, así como Wellington, como Cintia, están participando continuamente, eso es importante, porque estar en las sombras de pronto o inactivo, inactiva, pues también no es muy positivo, que digamos, ¿no? Entonces, importante que podamos practicar, pero también es necesario y es un requisito no negociable de que podamos nosotros buscar validar nuestra participación en cada sesión. ¿Y cómo hacemos esto? Es registrando nuestra asistencia. En este momento el equipo de Intelecta ha compartido el enlace de asistencia para que tú tomes unos segunditos y puedas validar tu participación activa. ¿De acuerdo? Esto es un requisito para que puedas certificarte. Nosotros tenemos tres requisitos en Intelecta para tu certificación. El primer requisito es que puedas validar tu participación en los registros de asistencia. El segundo requisito es que puedas rendir una evaluación y esta evaluación tienes que aprobar pues con una nota mínimo de 14. eh, Siempre, generalmente, y es una palabra general, sí es cierto, pero es una palabra real, porque buscamos que nuestros alumnos, nuestros profesionales puedan obtener notas mejores aún, porque son tres oportunidades para esta evaluación final, en la cual pues generalmente muchos logran la nota excelente en la primera o en la segunda, digamos, opción. Y por último, también importantísimo es que podamos registrarnos. El registro inicial que hemos compartido en este grupo también es importante que lo tengas presente. Te pido por favor ello, ¿por qué? Porque si no lo tienes, o si por ahí de repente tú que estás presente en este momento no has estado
en una sesión o en la segunda o en la primera y no registraste tu asistencia, pues te invito a que puedas hacerles consultas o solicitar a nuestros asesores para que ellos puedan brindarte estos enlaces y puedas validar tu participación. Esto solo si realmente estás convencido, convencida de que deseas mejorar tu nivel salarial, de que deseas obtener mejores oportunidades laborales, de que deseas mejor reconocimiento y, por supuesto, volverte atractivo y atractiva en este mundo laboral cada vez más exigente. Si no es así, pues normal, no hay ningún inconveniente, ¿no? Estás en sala, estás aprendiendo nuevos conocimientos, estás desarrollando nuevas competencias y eso está muy bien. Pero si realmente quieres certificarte en ello y quieres tener todas esas oportunidades y beneficios, tú como profesional, al certificarte, pues yo te invito a que puedas solicitar esos enlaces si es que no te registraste adecuadamente en alguna de estas sesiones. ¿De acuerdo? Bien, entonces eso quería hacer este paréntesis para que puedan tener en cuenta todos acá presentes. Ya, entonces continuemos entonces con la priorización y planificación de respuestas, ¿de acuerdo? Como les dije, hasta ahora ya hemos evaluado, hemos identificado, digámoslo así, evaluado los riesgos. Ahora ya conocemos cuál es la probabilidad, cuáles son las consecuencias, pero también es importante que entendamos que en nuestras organizaciones nuestros recursos son limitados y no todos los riesgos van a requerir pues la misma urgencia, ¿verdad? Entonces, el primer paso aquí es decidir cuáles riesgos necesitan atención inmediata y cuáles pueden monitorearse sin intervención inmediata, que es básicamente la aceptación del riesgo, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos capaces de priorizar correctamente ya, estas respuestas, digámoslo así, pues nos va a permitir que seamos mucho más eficientes y efectivos, ¿de acuerdo? Mucho más eficientes y efectivos. Hablamos acá, priorización de riesgos, ¿ya? Vamos a priorizar estos riesgos. A ver, cuando nosotros hablamos de la priorización, el objetivo principal es clasificar estos riesgos en funciones en relación a su gravedad y su potencial de impacto en los objetivos de la organización. La ISO 31000, ¿qué nos dice? Recomienda un enfoque estructurado y generalmente usando herramientas como, por ejemplo, la matriz de riesgos, donde los riesgos de alta probabilidad y consecuencias graves se sitúan en la parte superior de la lista de prioridades. Y estos riesgos son los que demandan nuestra máxima atención y también nuestros recursos, porque son prioritarios, ¿de acuerdo? Entonces es importante este punto, hay que priorizar estos riesgos. La pregunta clave acá sería, a ver, ¿qué riesgos representan las mayores amenazas para la continuidad y el logro de nuestros objetivos? Y para responder, es fundamental aplicar los criterios de probabilidad y consecuencia que hemos estado viendo anteriormente. Entonces, al ordenar los riesgos en función de estos criterios, pues vamos a tener un mapa que esté claro de que los riesgos son críticos y cuáles son los secundarios. ¿Cuáles son estos riesgos críticos y cuáles son estos riesgos secundarios en los cuales podemos aceptarlos, pero tenemos que ir monitoreando porque tienen una baja probabilidad y una baja consecuencia? Ahora, de esta manera, ¿qué cosa? Este enfoque nos va a evitar que dispersemos recursos en riesgos menores y de esta manera vamos a permitir concentrar esfuerzos en aquellas áreas de pronto que realmente podrían afectar la sostenibilidad y el desempeño de la organización. Muy bien, ok. Mm. Dicho esto, tenemos ahí la planificación de respuestas, ¿no? Una vez que ya nosotros tenemos cuáles son estos riesgos priorizados, el siguiente paso acá es desarrollar una planificación de respuestas. Y es aquí donde vamos a traducir nuestra evaluación en acciones concretas. La planificación de respuestas, ¿qué implica? Definir los planes de acción específicos para cualquier riesgo, para poder reducirlos, identificando y aprovechando aquellos que representan oportunidades.
¿Y esto qué incluye? Asignar responsabilidades, establecer los plazos y determinar cuáles son estos recursos que sean necesarios para cada acción. ¿Bien? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué nos dice Miguel? A ver, en una empresa nuestros riesgos son altos cuando el insumo escasea y sube el precio. Para eso siempre se tiene que estoquear para no pasar inconvenientes en la producción. Por supuesto que sí, Miguel. Si nosotros hacemos una gestión de riesgos en el área logística, por ejemplo, porque para todo aplica gestión de riesgos, es importante tener uno, que logremos nosotros tener el stock suficiente, ¿no? De insumos para poder atender la demanda de nuestros clientes y adicionalmente a ellos tener un porcentaje de stock de seguridad. ¿Por qué? Si tenemos un restaurante, por ejemplo, fíjate, ¿ah? Y en el restaurante, pues, según nuestro análisis, tenemos, digamos, eh, que usar 20 kilos de arroz diariamente, ¿no? Diariamente usamos 20 kilos de arroz. Si nosotros somos capaces o pensamos que solamente deberíamos tener 20 kilos de arroz al día, ya estamos incurriendo en un riesgo de no poder atender a nuestros clientes que de pronto estén viniendo adicionalmente. Porque si, por ejemplo, por ahí Miguel viene con toda su familia, digámoslo así, viene con toda la familia porque de repente tuvo un evento y quiere venir a celebrar en nuestro restaurante, vienen 60 personas al restaurante. ¿Cómo los atendemos? Es importante tener un stock de seguridad. Lo mismo aplica a lo que está mencionando Miguel. Es importante tener el stock para poder cubrir toda la demanda de nuestros clientes y también un stock de seguridad mínimo del 10 o el 15% como mínimo adicional del stock total. En este lado nos dice, eso es nuestro mayor riesgo. El dueño que tendría que hacer, arriesgarse para invertir de manera prima. Claro, es que debe tener un porcentaje de seguridad. Sí o sí, debe tener un porcentaje de seguridad. En todo aspecto, en el área logística, en los almacenes, debe haber un porcentaje de seguridad. Sí o sí, el mínimo es de 10%. El mínimo es del 10% del total de stock de cada producto que usas. Bien, ese es el porcentaje de seguridad que debemos tener en base a tu pregunta, Miguel. Muy bien, entonces, a ver por acá donde estoy, acá está, muy bien. A ver, cuando hablamos, como les mencionaba, de la planificación de respuestas, ¿no? La planificación de respuestas, pues, en este caso, ¿qué incluye? Asignar responsabilidades, establecer plazos y determinar los recursos necesarios para cada acción. Por ejemplo, cuando hablamos de planes de acción para poder reducir los riesgos, tenemos que decir lo siguiente. A ver, hay que pensar en lo siguiente, que para reducir estos riesgos de alta probabilidad, tenemos que desarrollar estrategias que puedan incluir medidas de mitigación, controles internos, protocolos de respuesta o incluso cambios en el proceso. Por ejemplo, si un riesgo crítico es la falta de proveedores alternativos en la cadena de suministro, pues uno de los planes de acción que debe estar, pues sería en buscar y negociar con nuevos proveedores, asegurando así que la organización no dependa de un solo punto vulnerable. Esto es básico, básico. El tener un solo proveedor ya implica un riesgo bastante elevado, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que aplicar esos riesgos para reducir estos planes de acción para poder reducir estos riesgos. ¿Qué más tenemos? Para aprovechar oportunidades, también hay que elaborar planes para aprovechar oportunidades. Y no solamente los riesgos son amenazas, ojo, y aquí viene el punto. Algunos pueden ser oportunidades para poder mejorar esos procesos, innovar o ganar ventajas competitivas. Y aquí, y aquí la planificación es clave, porque se va a enfocar en cómo explotar esas oportunidades de manera controlada, maximizando los beneficios para la organización. Por ejemplo, a ver, si se identifica un riesgo de cambio en las regulaciones, en nuestras normativas, en lugar de evitar lo que tenemos que hacer, que la organización pueda prepararse cómo anticipar, ¿no? O cómo cumplir con los nuevos requisitos.
y de esta manera pues nos vamos a poder posicionarnos como líderes en el cumplimiento normativo frente a la competencia. Bien, entonces esta es la forma como podemos aprovechar esos riesgos para las oportunidades. Y un aspecto clave en la planificación de respuestas es la flexibilidad. Y hemos hablado de esto con el tema del bambú, hemos hablado de la resiliencia, ¿no? Entonces, los riesgos y su entorno pueden ser cambiantes, por supuesto que sí, por lo que es fundamental, esencial que los planes de acción sean adaptables, flexibles. La ISO 31000 fomenta la revisión periódica y también el ajuste de estos planes para poder asegurar que continúen siendo efectivos y que también sean relevantes. Y además, cada plan de respuesta debe incluir lo siguiente: mecanismo de monitoreo. ¿Para qué? Para hacer seguimiento del progreso y también ser capaces de medir su efectividad en la mitigación y aprovechamiento del riesgo. ¿De acuerdo? Y dicho esto, al final, el proceso de priorización y planificación de respuestas es lo que le da a dar valor práctico a todo el sistema de gestión de riesgos. Y esto a nosotros nos va a permitir enfocarnos en lo que realmente importa y también actuar de manera organizada y proactiva. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante tener en cuenta, por favor, ¿ah? Que ustedes sientan la confianza para poder implementar estos planes en sus propias organizaciones. Y de esta manera, pues, vamos a generar una gestión de riesgos que sea eficiente, que sea efectiva y que esté alineada con los objetivos estratégicos. ¿De acuerdo? Yo no sé si se escucha por ahí en sala, que tengo a mi niña que me ha venido a visitar, está fuera de oficina, no sé si se está escuchando, estoy tratando, está ahí sonorizada esto, pero igual yo lo estoy escuchando un poquito. Por favor, me disculpo de antemano, por ahí la tengo ahí bastante, bastante activa. Bien, esto es lo que yo quería mencionarles, estimados profesionales, en esta oportunidad. Y bueno, pues esto es lo que tenemos en esta tercera sesión y agradezco a cada uno de ustedes pues su participación activa, agradezco que podamos haber estado ahí aprovechando. Miguel, gracias Cintia también, gracias Wellington por su participación, ahí han estado activos durante la sesión. Gustavo también, gracias. Jean-Pierre, por ahí han estado también participativos. Y bueno, es un gusto para mí. Alejandro, por ahí empezaste y ahí ya no te vi por ahí, ya no te leí, pero bueno, confío en que hayas estado también presente en la sesión. Y bueno, nos encontramos, hoy estamos, ¿qué fecha? Hoy es 29, estamos martes, nos encontramos este jueves 31 para la penúltima sesión y el sábado 2 estaríamos concluyendo con este diploma de especialización profesional intensivo en la gestión integral de riesgos según el enfoque la ISO 31000. Bien, entonces no queda más que despedirme de cada uno de ustedes. Muchas gracias por su participación, por estar presentes el día de hoy y también por su puntualidad. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos este jueves 30, si no me equivoco, claro, jueves 31, perdón. Y de ahí nos vamos a celebrar Halloween o la canción criolla con nuestras amistades, con nuestra familia, pues con todo gusto y orgullosos por haber estado en clase. ¿De acuerdo? Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan una bonita noche y el resto del día, del mañana, que sea productivo, que sea exitoso, por favor. Entiendo que más tarde van a estar subiendo esta sesión grabada y también se va a subir el material complementario para que ustedes puedan leer, para que puedan complementar esa información y puedan pues aplicar y ser unos analistas de riesgos realmente eficientes. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Yo los dejo acá en sesión para que por ahí cualquier consulta adicional con respecto al tema de los enlaces, por ahí de repente con respecto al tema de la participación activa, todo aquello que ustedes necesiten, por favor pueden hacerle partícipe está Carlos, está también Daniela, ¿sí? Que puedan por ahí puedan ir conversando con ellos para que puedan iniciar con sus procesos. Cualquier duda o consulta con respecto a sus aulas virtuales, con respecto de pronto quizás por ahí tienen algún inconveniente, pues ellos están prestos ahí para poder atenderlos y asistirlos en todo momento, ¿de acuerdo?
Así que no hay excusa para poder obtener todos los beneficios que estamos buscando en esta oportunidad como profesionales que somos. Buenas noches. Hasta pronto.